Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a hablar sobre dos ETFs para invertir en la industria del lujo. Una industria que sin duda ha tenido un gran crecimiento. Vamos a ver estos dos ETFs para invertir en esas empresas que están totalmente destinadas a este sector. Así que sin más, vamos al análisis. Muy bien, ya estamos en la página del primer ETF, que es el Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF. Es un ETF de Europa, por lo que está en el sistema UCITS. Bueno, este está en dólares, pero tiene su contraparte, que de hecho la vamos a revisar para ver la cartera, en euros. Así que si nos estás viendo desde Europa, pues puede que el que esté en euros sea una mejor opción para ti. Pero bueno, vamos a ir revisándolo poco a poco. Tiene un gasto de administración del 0.25%, un gasto de administración que no me parece muy costoso para el tipo de ETF del cual estamos hablando. Entonces, bueno, ¿qué nos ofrece? Dice que el objetivo de inversión de la Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF tiene como objetivo replicar lo mejor posible la evolución del S&P Global Luxury, su índice de referencia. La rentabilidad total en dólares, tanto al alza como a la baja. Sabemos que al estar expuestos a unos ETFs, pues vamos a tener estas ciertas cuestiones. Este ETF permite a los inversores obtener exposición alrededor de 80 de las grandes compañías del lujo del mundo a través de una sola transacción. O sea, nos va a ofrecer a más de 80 compañías dentro de este ETF. Pero vamos a ver algunos datos interesantes que tiene dentro. Bueno, como primer dato vemos que tiene un riesgo 6 de 7, prácticamente está entre los ETFs más riesgosos del mercado. ¿Por qué? Bueno, debido a las empresas que tiene dentro, ¿verdad? A un sector muy específico que se puede ver afectado en ciertas situaciones como las que estamos tal vez viviendo en el momento actual. Y recuerda que antes de continuar, te invito a que te suscribas, le des like si te está gustando el contenido. En Sabueso Financiero estamos totalmente enfocados a la inversión indexada por medio de ETFs. Esto nos permite una mayor diversificación, así que si esto es de tu interés, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Bueno, vamos a ver qué más nos dice. Ya vimos que es un producto ciertamente con un riesgo más elevado que a lo mejor algunos otros que hemos visto. Otro dato importante que es de replicación sintética. Si no conoces qué es esto, bueno, lo voy a explicar rápidamente. Hay algunas formas en que los ETFs pueden replicar a los índices. Te dejaré arriba en las tarjetas muchos ETFs, la mayoría de ellos de replicación física. ¿Qué quiere decir los de replicación física? Que compran las acciones que están dentro de estos. Este de réplica sintética no lo hace, por lo que tiene algunos otros contratos, algunas otras maneras de replicar el rendimiento que dan esas empresas. Entonces, algo importante a tomar en cuenta, siempre es mejor un ETF que sea de replicación física. Y también nos dice que la ley aplicable es un fondo luxemburgués, un ETF luxemburgués. Y bueno, aquí vemos dónde se comercializa. Vamos a continuar viendo un poco más al respecto de este ETF. Los rendimientos, si bien se ha visto afectado prácticamente en este 2022 como todo el mercado en general, a reserva de algunos sectores muy específicos como los ETFs o los sectores de energía, te dejaré arriba en las tarjetas un video al respecto. También el oro, un video arriba en las tarjetas, porque ha tenido un rendimiento pues más favorable que las acciones en particular, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo le ha ido. Vemos que el rendimiento en lo que va del año de este ETF ha tenido un rendimiento negativo de menos 22.07%. En la última semana una caída del 3% y en el último mes un rendimiento negativo del menos 14.88%. Pero veamos, esto es lo interesante, un rendimiento a 5 años del 91.79%. Esto obviamente es en esos 5 años, dando un rendimiento anualizado promedio de más o menos el 18%. Lo vamos a ver al final del video, así que quédate hasta el final para que veas cuál de los dos que vamos a revisar el día de hoy es el mejor. Y a 3 años un rendimiento del 49.68%. En los últimos 2 años un rendimiento bastante bueno del 64.92%, o sea, anualizando 32% de rendimiento. Así que me parece un ETF bastante interesante. Aquí ya Amundi nos da algunos otros datos como la volatilidad del fondo, la desviación estándar, que en este caso es de 22.01%. Nos da también el ratio de información y el ratio de Sharpe. El ratio de Sharpe vemos ese, que valora el rendimiento en base al riesgo
o con base al riesgo, en este caso es de menos 0.51% para el último año, pero si lo vemos a 5 años, a un periodo más largo, da un ratio de Sharpe del 0.52. Algo pues que está bastante adecuado, aunque bueno, hay mejores inversiones. Te dejé arriba en las tarjetas una lista de reproducción de ETFs temáticos que incluso tienen mejores ratios de Sharpe, entonces es importante revisar eso al momento de invertir. Aquí podemos ver los rendimientos de cada año. Vemos como en el 2020 dio un rendimiento de casi el 36%, en el 2022 22%, en el 2019 28.40%. Vemos que ha dado rendimientos muy buenos y cuando ha tenido años malos, pues no han sido tan malos. En particular, por ejemplo, vemos que en el 2018 es el peor año que ha tenido, con un menos 11.88%. Ahora pasemos a ver la composición de la cartera, que la vamos a ver en su contraparte europea, que el ticker de este es GLUX. Entonces aquí vamos a ver que algunas de las empresas que tiene dentro es Moet Hennessy, Richmond, Tesla, Kering, Estée Lauder, Mercedes-Benz, Hermes International, Diageo, Pernod Ricard y Nike. Bueno, vemos que son empresas pues bastante sólidas, prácticamente todas son empresas sólidas y que están dentro de esta industria. Estas son las principales posiciones, viendo que la mayor posición Moet tiene una ponderación del 8.14%. Ok, sí puede verse complicado si sobre todo la inflación y el conflicto en Rusia sigue avanzando, pero bueno, no importa en qué momento veas este video, esto yo creo que es válido, es importante tomarlo en cuenta que en esos momentos puede haber ciertas afectaciones a estas empresas, pero veamos, ¿creen que las personas van a dejar de consumir, por ejemplo, Moet aún con la crisis? A lo mejor van a disminuirlo, pero regresando a esto, no es una empresa a lo mejor que vaya a desaparecer. Incluso Tesla, bueno, los autos eléctricos, a pesar de que se vea afectado por la crisis de semiconductores todavía, por el conflicto Rusia-Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor es una empresa que no va a desaparecer de la noche a la mañana. Estée Lauder tampoco. Mercedes-Benz, pues bueno, tampoco. De las empresas a lo mejor más sólidas. Nike, pues bueno, tampoco. No me parece que sean empresas que vayan a desaparecer aún con los conflictos. Entonces puede ser. Obviamente aquí esto cada quien deberá tomar su decisión. Puede ser un momento de entrar en este tipo de sectores. Y bueno, invierte principalmente en consumo discrecional 82.65% y consumo no cíclico en 17.35% este ETF. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que este es un ETF de MLES, el MLES Luxury Goods ETF. El ticker de este ETF es LUXE, LUXE. ¿Qué nos ofrece este ETF en particular? Que bueno, podemos invertir mediante él de una forma pasiva, como lo veíamos, con un gasto de administración un poco más costoso del 0.60% y 51 empresas en total. Pero bueno, ¿qué es lo que quedamos que nos da la oportunidad? Los inversores deben considerar que los artículos de lujo como una categoría de consumo distinta para la construcción de carteras, ya que las marcas de artículos de lujo exhiben una fuerte lealtad de los clientes y tienen potencial para altos márgenes. Esto bien importante. Tenemos una fidelización de los clientes. Por ejemplo, Apple podría considerarse una marca también de lujo o con ciertas ventajas competitivas. Ok, o Harley Davidson. Bueno, son empresas que los clientes las van a seguir. Mercedes-Benz ya tiene una cartera de clientes muy particular y son clientes que generalmente no les afecta tanto el aumento de los costos. Eso es una razón por la que podríamos destinar una parte de nuestro portafolio a este tipo de ETFs. También nos dice que invierte en una cartera de empresas globales que ofrecen artículos de lujo, accesorios, bebidas alcohólicas, prendas de vestir, ocio, belleza, hogar y vehículos. Y bueno, brinda acceso a un alto potencial de crecimiento a través de empresas que se enfocan en la venta y el consumo de artículos de lujo. Esto, bueno, es por lo que estaríamos invirtiendo en este ETF, ¿verdad? Para exponernos a este sector. Vemos cómo este ETF es más nuevo. De hecho, se creó en 2020 apenas, así que apenas tenemos que en total lleva un 11.38% de rendimiento, viéndose afectado por lo que está sucediendo en el entorno actual, con una caída en lo que va del año de menos 10.38%. Una caída menor al ETF anterior. Obviamente no tenemos tanta historia para ver cómo se comportaría en más largos periodos, pero bueno, estamos viendo en este momento conflictivo puntual que se ha comportado mejor que el ETF anterior. De nuevo vemos que en el último año ha dado un rendimiento del 15.07%, un rendimiento pues bastante interesante a pesar de las caídas, o sea que en el 2021 pues le fue a lo mejor bastante bien.
¿Qué empresas tiene dentro? Diageo, Apple, Essilor International, Moet de nuevo, L'Oreal, Kering, Tesla, Financial Richmond, Pernod Ricard y Hermes International. Son algunas de las principales posiciones. Acá podrás ver, si te interesa revisar este ETF más a profundidad, el total de empresas que tiene dentro. Vemos que de nuevo tiene una diversificación a lo mejor un poco mayor, ya que es de replicación física. Aquí sí estás comprando las acciones que están dentro. Y bueno, el que mayor peso tiene es 3.44%. Me imagino que incluso puede ser un ETF equiponderado, pero bueno, se ha movido en las últimas semanas, meses. Así que eso es más o menos lo que podemos ver sobre este ETF. De hecho, es más accesible que el anterior. Vamos a ver el resumen, así que quédate hasta el final para ver cuál de los dos es mejor inversión. Muy bien, ya estamos de nuevo en la presentación y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un emoji de perrito en los comentarios. Muy bien, vamos a ver que estos dos ETFs, Luxu y Luxe, tiene el primero un costo de $193.39, algo así como 4,000 pesos más o menos, y Luxe está en un precio muy accesible de $23.39. Obviamente es más nuevo, salieron con un precio de cotización a lo mejor similar, pero bueno, tiene más historia Luxu. En cuanto al gasto de administración, 0.25 para Luxu y Luxe 0.60%, siendo este más costoso. Aquí vaya, la decisión de cuál es el mejor, en mi opinión, obviamente en mi opinión, pues cuesta un poco más de trabajo, ¿verdad? Porque uno es mucho más costoso que el otro, pero vamos a ver los siguientes datos. El número de empresas Luxu, pues bueno, como tal no aplica, pero ya vimos que nos brinda exposición a más o menos 80 empresas, por lo tanto Luxe tiene 51 empresas dentro, este sí es de replicación física, algo importante a tomar en cuenta. Después de ahí vemos que el rendimiento a 5 años de Luxu es de 18.35% de rendimiento promedio. Luxe aún no tenemos tanta historia, pero en lo que va del año ha caído solamente un menos 10.38%, mientras que Luxu el doble, un poco más del doble, menos 22.07%. Aunque en cuanto al seguimiento de su índice, al tracking error, vemos que Luxu tiene un mejor seguimiento de su índice con solamente un diferencial de menos 0.62%, mientras que Luxe un punto porcentual más, con un total de menos 1.67% negativo respecto a su índice de referencia. Entonces también algo importante a tomar en cuenta. También vemos que la volatilidad en el último año de Luxe ha sido más contenida del 14.93%, aún ya con los meses que van de este año, mientras que Luxu una volatilidad del 22.01%, un poco más elevada. El ratio de Sharpe también se mantiene en negativo, menos 0.51%, y Luxe 0.31%. Por lo que para mí, en mi opinión, Luxe, por ser un ETF de manera física, de replicación física, pues vemos que me parece una mejor opción de inversión, la volatilidad más contenida que ha tenido, aunque sí el gasto de administración es algo mayor. Aquí dependerá de cada quien, si te interesa, si no es tan importante que estés comprando las acciones detrás como tal. Luxu, también los ETFs de réplica sintética son muy buenos, me parece una buena opción, pero todo esto viéndolo a largo plazo. Puede ser que este sea el momento o puede que sigan cayendo más, ¿verdad? Nadie sabe qué sucederá en el futuro cercano. Pero bueno, puede que a largo plazo sea una buena oportunidad de inversión. Así que hasta aquí el video de hoy. Recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones, así como algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal. Te invito a que le des like al video, es con lo que nos puedes apoyar, suscribiéndote al canal, activando las notificaciones, compartiéndolo con quien creas que le sea de utilidad. Y recuerda, déjame en los comentarios tu opinión. ¿Invertirás en la industria del lujo o crees que es algo, pues, a lo mejor muy superficial? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias y hasta pronto. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.